Son enormes, brutales e inolvidables. Cuando estos gigantes entran al ring, todo cambia. El miedo domina, el suelo tiembla y la pelea se convierte en espectáculo. Prepárate para conocer a los 15 monstruos más grandes en la historia de la lucha libre. Gigante González. Cuando Jorge González apareció por primera vez en una arena de lucha libre, el público simplemente quedó asombrado. Con unos increíbles 2,40 metros de altura, superaba fácilmente a cualquier oponente, y hasta la lógica. No solo era el luchador más alto de su época, sino una figura que parecía haber salido directamente de un cuento de fantasía. Originario de Argentina, González soñaba inicialmente con triunfar en el baloncesto. De hecho, fue seleccionado por los Atlanta Hawks en 1988, que apostaban por su tamaño para dominar el deporte. Sin embargo, problemas de salud impidieron que su carrera en la NBA despegara. Pero donde el baloncesto no funcionó, el universo de la lucha libre le abrió las puertas con entusiasmo. Debutó en la WCW bajo el nombre del Gigante, enfrentando a íconos como Ric Flair. Pero fue en la WWE, en 1993, durante el Royal Rumble, donde realmente causó impacto, eliminando al Undertaker sin siquiera estar oficialmente en la lucha. Tras una breve temporada en Japón, se retiró en 1995. Aunque su carrera fue corta, su tamaño y presencia dejaron una marca imborrable. En sus últimos años, enfrentó serios problemas de salud y vivió tranquilamente en su tierra natal. Número 2. El Gigante. ¿Cómo definir a alguien tan imponente que incluso las mayores leyendas de la lucha parecían pequeñas a su lado? Fácil, lo llamas André, el Gigante. Nacido en la zona rural de Francia, André René Rousimov era todo menos común. Padecía acromegalia, una condición que provoca crecimiento excesivo, y alcanzó los 2,23 metros de altura y más de 225 kilos en su adultez. André comenzó su carrera en los años 60 y rápidamente ganó fama internacional. Al llegar a la WWE, su estatus alcanzó el nivel de leyenda, siendo apodado la octava maravilla del mundo. Su momento más recordado llegó en WrestleMania 3, en 1987, cuando enfrentó a Hulk Hogan frente a más de 93.000 fanáticos. El legendario Body Slam que recibió quedó marcado como uno de los momentos más icónicos de la lucha libre. Pero tanta grandeza también tuvo un precio. Su vida diaria era complicada. Aviones, autos, incluso muebles debían ser adaptados. En sus últimos años, sufría dolores constantes y graves problemas de salud. Aún así, nadie ocupó el ring, ni el corazón de los fans, como él. André fue más que una estrella. Se convirtió en el estándar con el que todos los otros gigantes serían comparados. Paul Wight. En el mundo moderno de la lucha libre, pocos han encarnado tan bien el papel de gigante como Paul Wight, conocido como Big Show. Con más de 2,10 metros de altura, y pesando unos 180 kilos, nació con acromegalia, la misma condición que afectó a André. Siendo joven, se sometió a una cirugía para detener su crecimiento, pero aún así se convirtió en un verdadero coloso. Su debut en la WCW, en 1995, fue impresionante. Llamado simplemente el Gigante, ganó el campeonato mundial en sus primeras luchas, algo casi inédito. Poco tiempo después, firmó con la WWE, donde se convirtió en una figura central durante décadas, ganando múltiples títulos. Lo que hizo especial a Big Show no fue solo su tamaño, sino su versatilidad. Pasó de villano temible a gigante simpático, junto a figuras como John Cena. Logró mantenerse relevante a través de varias generaciones, algo raro en un deporte donde la atención del público cambia constantemente. Paul Wight demostró que un gigante puede tener muchas facetas y brillar en muchas eras. Aistax Calhoun. Con cerca de 270 kilos, Aistax Calhoun conquistó a los fans no solo por su tamaño colosal, sino también por su carisma. Conocido por su estilo campestre, overol de mezclilla, pies descalzos y una herradura colgando del cuello, parecía salido de una leyenda del interior de Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen había un luchador decidido y un verdadero showman. Antes de convertirse en una sensación del wrestling, solo era William de Calhoun, proveniente de un pequeño pueblo en Texas. Cuando comenzó a luchar profesionalmente, ya pesaba 270 kilos, lo que lo hacía una atracción por sí solo. Sin embargo, lo que realmente lo hacía destacar era su naturaleza amable y el respeto que mostraba a los fans en cada lugar donde se presentaba. Durante las décadas de 1950 a 1970, brilló especialmente en luchas por parejas. El público simplemente no podía creer lo que veía, pero pronto se rendía ante su simpatía. En el ring interpretaba al gigante bonachón,
Y fuera de él era exactamente eso, un alma generosa que trataba a todos con amabilidad. Aistax demostró que el corazón puede ser tan grande como el cuerpo. The Great Khali. Si piensas que la lucha libre es cosa de estadounidenses, es porque aún no has visto a The Great Khali en acción. Nacido en la India como Dalip Singh Rana, medía 2 metros con 15 centímetros y tenía un físico que llamaba la atención donde quiera que estuviera. Antes de la fama, ya era conocido por su fuerza descomunal, trabajando como policía en el estado de Punjab. Su debut en la WWE en 2006 fue arrasador. No solo apareció, llegó directo a la cima, enfrentando a grandes nombres como The Undertaker. En 2007, hizo historia al convertirse en el primer luchador indio en ganar el título mundial de la WWE. No fue solo una victoria personal, sino un momento de orgullo para millones de fanáticos en la India y en todo el mundo. Dentro del ring, era un monstruo imbatible. Fuera de él, sorprendía por su sencillez y carisma. Participó en películas de Bollywood, y tras su retiro, fundó la Continental Wrestling Entertainment para entrenar nuevos talentos indios. The Great Khali rompió barreras y abrió caminos, demostrando que los gigantes también pueden ser mentores e íconos culturales. Omos, el coloso nigeriano. Cuando pensamos en gigantes de la WWE, nuestra mente suele ir directo a nombres del pasado. Pero ¿y si te dijera que hay un gigante que está cambiando el juego ahora mismo, ante nuestros ojos? Con impresionantes 2 metros y 20 centímetros de altura y más de 180 kilos, Omos no solo entró a la WWE, provocó un verdadero terremoto. Nacido en Lagos, Nigeria, comenzó su trayectoria como atleta en el baloncesto. No te confundas, lo que lo hacía especial no era solo su tamaño colosal, sino la rara combinación de fuerza bruta con una movilidad sorprendente. La WWE lo notó de inmediato, tardó en captar la atención del público. En WrestleMania 37, en su debut oficial desde entonces, ha enfrentado a nombres de peso como Bobby Lashley e incluso Brock Lesnar, demostrando que no está ahí solo por el espectáculo. Omos representa a una nueva generación de luchadores internacionales. Y con su tamaño legendario y talento en ascenso, este gigante aún tiene mucho que mostrar. El brasileño imparable. Cuando se trata de presencia imponente, pocos pueden compararse con el gigante Silva. Con 2 metros y 18 centímetros de altura y más de 170 kilos, este coloso brasileño llamaba la atención donde fuera, en el ring de lucha libre, jaulas de MMA e incluso en canchas olímpicas. Antes de entrar al mundo de la lucha, Paulo César da Silva ya destacaba en el baloncesto. En 1988, representó a Brasil en los Juegos Olímpicos de Seúl. Sí, antes de los slams y suplexes, dominaba la cancha con sus volcadas. Pero a finales de los años 90, su carrera dio un giro inesperado. Silva ingresó a la WWE como parte de los Adeptis, una facción excéntrica, caótica y totalmente fuera de lo común. A pesar de su tamaño monstruoso, Silva conquistó a los fanáticos por su carisma y personalidad. Y cuando la WWE le quedó pequeña, se fue directamente al MMA en Japón, enfrentando a leyendas como Akebono y Choi Honman. Aunque no acumuló muchas victorias, su simple presencia bastaba para levantar a cualquier audiencia. Silva demostró que ser un coloso va mucho más allá de peso y estatura. Era puro carisma en forma de gigante, y su trayectoria es una de las más curiosas e inolvidables de la historia. Kane. Ahora imagina estar en una arena llena de gente, las luces se apagan, llamas brotan del escenario y, de repente, aparece un monstruo enmascarado de 2 metros y 13 centímetros de altura. Eso es Kane. Desde su debut en la WWE en 1997, Glenn Jacobs, el hombre detrás de la máscara, se convirtió en sinónimo de destrucción. Ingresó al escenario rompiendo la puerta del infierno en una celda para enfrentarse nada menos que al Undertaker, en un momento que quedó grabado en la historia de la lucha libre. Desde entonces, Kane se transformó en una leyenda viva, con su apariencia aterradora y una presencia que paralizaba a cualquiera. Pero Kane no fue solo brutalidad. Se enfrentó a los más grandes nombres y mostró un alcance sorprendente, siendo capaz de actuar tanto como un villano monstruoso como un compañero cómico en parejas inesperadas. A pesar del paso de los años, se mantuvo relevante, demostrando que el tamaño y el talento pueden ir de la mano. Fuera del ring, Kane sorprendió al mundo al entrar en la política y convertirse en alcalde del condado de Knox, en Tennessee. El mismo hombre que prendía fuego a los cuadriláteros, ahora lidera reuniones políticas. Eso sí que es transformación. Nathan Jones. La historia de Nathan Jones parece sacada de un guión de cine. Y tal vez por eso su paso por la WWE fue tan rápido como intenso. Con 2 metros y 8 centímetros de altura y 150 kilos,
ya llamaba la atención mucho antes de entrar en el mundo de la lucha libre. Proveniente de Australia, Nathan tuvo un pasado turbulento. Llegó a ser arrestado por robo a mano armada y pasó años en una de las prisiones más temidas del país. Allí, se ganó el apodo de El Coloso de Bogor Road. Pero logró dar un giro a su vida, dedicándose primero al levantamiento de pesas y luego a la lucha libre. Fue contratado por la WWE a principios de los años 2000 y rápidamente promocionado como una fuerza imparable. Incluso fue programado para luchar junto a la leyenda de Undertaker en WrestleMania 19. Pero cambios de última hora lo sacaron de la lucha, y solo hizo Max, Troya o el Protector. Seguro viste a este gigante en acción. Puede que haya dejado el ring temprano, pero nunca dejó de impresionar. The Undertaker. Construir un legado en la lucha libre ya es difícil. Ahora imagina mantener ese legado durante más de 3 décadas. Mark Calaway, el icónico Undertaker, no solo lo logró, sino que se convirtió en la referencia para todos los que vinieron después. Con más de 2 metros de altura y más de 130 kilos, combinaba fuerza bruta con una presencia casi sobrenatural. Desde que entró en la WWE en 1990, ese gon tenebroso anunciaba algo más que una lucha, anunciaba un espectáculo. The Undertaker no era solo un personaje. Era una leyenda que intimidaba con la mirada y detenía la arena con un simple levantar de brazo. Detrás del maquillaje oscuro y la figura del hombre muerto, había un atleta impresionante, capaz de moverse como si pesara la mitad. ¿Y quién puede olvidar la legendaria racha de 21 victorias consecutivas en WrestleMania? Se enfrentó a los nombres más grandes, desde gigantes como Big Show hasta técnicos como Shawn Michaels, y siempre ofrecía combates memorables. Sus rivalidades con Kane, Mankind, Triple H y Brock Lesnar se convirtieron en algunas de las más intensas de todos los tiempos. Más allá del tamaño, era el aura que lo rodeaba. The Undertaker no solo participó en la historia de la WWE, él la moldeó. Braun Strowman, el monstruo entre hombres. Algunos luchadores aparecen y uno lo siente. Este tipo es diferente. Así fue cuando Braun Strowman llegó a la WWE. Con más de 2 metros de altura y 167 kilos, Adam Scherr no vino a jugar. Entró en el mundo de la lucha como una fuerza imparable, proveniente de competencias de hombres más fuertes del mundo, donde levantar coches era solo parte del entrenamiento diario. Apareció como miembro de la sombría familia Wyatt, pero pronto brilló por cuenta propia. Y cuando empezó a lanzar a Roman Reigns como si fuera un muñeco de trapo o a volcar ambulancias como si fueran de juguete, bueno, todos lo entendieron. Strowman era un verdadero monstruo. En 2020, ganó el campeonato universal en WrestleMania, demostrando que era mucho más que músculos, era un campeón nato. Y aunque fue despedido de la empresa por un tiempo, regresó con todo en 2022, volviendo locos a los fanáticos. El regreso fue tan explosivo como su debut. Braun Strowman no solo es grande, es gigante en carisma, presencia e impacto. Un verdadero monstruo entre hombres, y un ícono moderno de la WWE. Robert Maillet, el gigante misterioso. No rivalidades locas y personajes explosivos, Kurgan logró destacar. Apareció como parte de la Comisión de la Verdad, una facción casi militar. Pero lo que más marcó a los fanáticos fue su etapa con los Oddities, donde el gigante bailaba en el ring con un grupo completamente excéntrico. Sí, pasaba de golpes brutales a pasos de baile ridículos, y de alguna manera, funcionaba. Después de dejar los cuadriláteros, Robert tomó otro rumbo, y le fue bien. Terminó en Hollywood. Si viste películas como Sherlock Holmes, 300 o M.A. Max, Furia en el camino, probablemente ya viste a este gigante en acción. Cambió los rings por los sets de filmación, pero su presencia siguió siendo gigantesca. Big Cass. ¿Cuántas veces has visto a un tipo de más de 2 metros moverse como si tuviera la mitad de ese tamaño? Pues eso es lo que hizo destacar a Big Cass, o mejor dicho, William Morrissey, en el mundo de la lucha libre. Con impresionantes 2 metros y 8 centímetros de altura, y más de 120 kilos, no solo era un gigante en el ring, era un rascacielos en movimiento. Pero lo que realmente llamaba la atención era su combinación de tamaño y agilidad. Se movía con una ligereza sorprendente, rompiendo la idea de que los luchadores grandes son lentos y pesados. Comenzó su camino en la WWE al lado del irreverente Enzo Amore, y rápidamente conquistó al público con su presencia escénica, carisma y estilo de lucha impactante. A pesar de enfrentar duras batallas personales fuera del ring, Morrissey logró recuperarse y regresar con todo, ahora bajo el nombre de Big Bill. Su historia es un ejemplo clásico de superación. No es solo un gigante, es un coloso que cayó y se levantó aún más fuerte. Cuando Big Cass pisa la arena,
No es solo su altura la que impone respeto, es la energía que transmite con cada paso, cada patada y cada mirada. Big John Studd. Imagina el tamaño y la valentía que se necesitan para estar cara a cara con André el Gigante y no dar ni un paso atrás. Pues bien, Big John Studd fue uno de los pocos hombres en la historia de la lucha libre que se atrevieron a esa misión sin pestañear. Durante el auge de la lucha libre en los años 80, se destacó como una figura esencial. Su tamaño, su fuerza y sobre todo su presencia, convertían cada combate en un verdadero evento. Pero lo que realmente marcó su nombre en la historia fue la legendaria rivalidad con André el Gigante. Estos dos no protagonizaban simples combates. Eran verdaderos espectáculos, batallas épicas por una sola pregunta: ¿quién era el verdadero gigante de la lucha libre profesional? Esa tensión alcanzó su punto máximo en la primera edición de WrestleMania, en 1985, con el famoso desafío del Bodyslam por $15.000. La regla era simple: quien levantara al otro, ganaba el premio. Cuando André finalmente levantó a Big John Studd y lo lanzó al suelo, el público estalló. Pero Studd no fue definido solo por esa lucha. Fue una constante en la WWF, enfrentando a leyendas como Hulk Hogan y King Kong Bundy, y alcanzando la cima de su carrera al ganar el Royal Rumble de 1989. Incluso en los años finales de su trayectoria, demostró que aún podía dominar el ring como nadie. Big John Studd no solo trajo fuerza, sino legitimidad al papel de gigante, con su presencia intimidante y actitud decidida. Fue uno de los pilares que ayudaron a moldear la era dorada de la lucha libre profesional, en un tiempo donde los personajes eran más grandes que la vida misma. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones. Gracias por mirar, y hasta el próximo vídeo.